Bienvenidos a Entrecortados, el espacio de la Facultad del Ejército en FM Soldados. Con nosotros está el coronel retirado Omar Locatelli, director de la editorial universitaria del Ejército, un espacio de la facultad vinculado al ámbito académico y militar en el que los libros, las investigaciones y distintas publicaciones cumplen un papel clave en la formación profesional y en la difusión del conocimiento generado en el Ejército argentino. Bienvenido, coronel, nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días, y siempre es un motivo de orgullo que uno sea convocado para esclarecer un poco más vericuetos de nuestra historia argentina y su vinculación con el quehacer militar cultural. Coronel, en pocos meses Argentina va a vivir un aniversario muy especial. Me gustaría, antes de meternos de lleno en ese tema, si nos puede adelantar un poco, nos da una pista de por qué es clave este aniversario. Bueno, partamos que estamos en el año 2026. Y si nos vamos un poquitito para atrás en el tiempo, tenemos que acordarnos que en 1816 fue el momento clave de nuestra independencia nacional, porque ese fue el leitmotiv donde particularmente ese fue el hito constructor de la República Argentina. Como tal, este año cumplimos 210 años de esa marca indeleble que ha quedado en nuestra historia y que la debemos recordar como tal. Para muchos es una fecha más. Mi pregunta es, ¿por qué era tan importante ese papel firmado en Tucumán? Bueno, qué buena pregunta. Más allá de la declaración de la independencia, porque todos recordamos que el 9 de julio de 1816 se declaró la independencia, la finalidad de esa reunión, que les recuerdo que convocaron a todas las provincias unidas del Río de la Plata y que se tuvo que cambiar esa declaración de la independencia firmada ese día por las Provincias Unidas de América del Sur, porque en esa reunión se convocaron a los diputados que estaban al norte, por eso es que la famosa casita de Tucumán, por eso la reunión se hizo en Tucumán, pero era justo la mitad del territorio, no solamente era Buenos Aires y el Río de la Plata, sino todas las provincias del Alto Perú. La finalidad de esa reunión, que empezó por rara coincidencia el 24 de marzo de 1816, era crear o declarar una constitución para que sea la ley suprema de una nación. Para que haya una constitución o para que haya un estatuto, un reglamento, algo que rija la forma de gobierno, que ese era el gran problema. Hasta ese momento habíamos tenido la primera junta, la segunda junta, la junta grande, perdón, el triunvirato, el segundo triunvirato, la asamblea y demás. Entonces se empezó a diagramar o a votar en ese momento, era un nuevo gobierno que a tal efecto y hasta tanto entrara en vigencia, recordemos un poquito que se lo nombra a Juan Martín de Pueyrredón, que era el diputado por Buenos Aires ante este Congreso, se lo nombra como director supremo. Pueyrredón, una figura notoria, notable y súper capaz de darse cuenta de las necesidades que tenía esta nueva nación que estaba en ciernes. Por eso el mejor apoyo que tuvo San Martín para cruzar los Andes y lograr la independencia de nuestro país fue el de Pueyrredón, quien lo apoyó desde Buenos Aires como director supremo. Pero para no irme por las ramas, la finalidad primera era formar o dictar o votar una constitución nacional y dentro de ella las formas de gobierno a la usanza que estaba sucediendo en Europa. No nos olvidemos que en 1789 se produce en Francia, que fue la revolución, donde se declararon por primera vez los tres poderes que constituían
a toda república, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pues bien, en 1816, el 9 de julio, se trata de lograr lo mismo, establecer un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Pero para ello teníamos que ser independientes de España, no se podía llegar a declarar la independencia o hacer, para ser más preciso, campañas militares en contra de alguien sin tener una independencia. Es el mismo problema que presenta Belgrano cuando solicita ante el triunvirato crear una enseña o símbolos patrios diferentes de los de España, porque si no, no solamente no se podían distinguir en la batalla, sino que era estar peleando con la misma bandera contra la cual se estaba peleando. Lo cual, por eso es la trascendencia que tiene el 9 de julio de 1816. Nuestros dos hitos fundacionales son, para recordarlo, el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816. Si le parece, con este saber que nos acaba de transmitir, cerramos este primer bloque y continuamos hablando de la independencia y de cómo se prepara la EUDE, la editorial del Ejército, para conmemorar esta fecha. Continuamos, coronel, acá en Entrecortados, el espacio de la Facultad del Ejército en FM Soldados, y estábamos hablando de la independencia, del aniversario que se celebra el 9 de julio, el próximo 9 de julio, para conmemorar los 210 años de nuestra independencia. ¿Cómo se prepara la EUDE? ¿Va a sacar alguna publicación especial? ¿Ya tiene alguna publicación? Bueno, la EUDE siempre tratando de pensar in advance, como se dice vulgarmente. Hemos sacado ya un folleto dividido en 4 partes, donde está una línea tiempo, donde tiene todos los sucesos políticos y los sucesos armados que hicieron a la Declaración de la Independencia en 1816. ¿Qué implica ello? Que en este folleto ampliado, que son 4 páginas de A4, van a ver mes por mes qué es lo que fue sucediendo en apoyo a la Declaración de la Independencia y posteriormente qué es lo que surgía de lo que se había logrado. Ejemplo para tener en cuenta: las declaraciones o la postura que tenía Belgrano, que fue exponerlo el día 6 de julio de 1816, de cómo debería ser la forma de gobierno. Y uno dice, Belgrano, que combatió y demás. Belgrano proponía que quien fuera el jefe del gobierno en las provincias unidas de Sudamérica fuera un descendiente de los príncipes, un príncipe descendiente de los pueblos originarios, y que esto fuera una monarquía constitucional. Y uno dice ahora, ¿cómo una monarquía constitucional? Claro, esto lo vemos ahora, unos cuantos 210 años después, pero para esa época que no teníamos una forma de gobierno y que lo normal era mirar hacia Europa a ver cómo se estaban estableciendo estas nuevas colonias americanas, entonces no era anormal que Belgrano pensara de esa forma. No nos olvidemos que Belgrano fue enviado por los sucesivos gobiernos que tuvieron entre campaña y campaña a Europa a buscar un apoyo en contra de la monarquía española para independizar a la Argentina. En este folleto tiene, por un lado, toda esta línea del tiempo, mes por mes, donde están los sucesos que hicieron, tanto políticos como militares, que apoyaban a lo que fue la Declaración de la Independencia, con una imagen de quiénes eran los responsables, los personajes y demás, y en el reverso del mismo están también otra cuestión que no la tenemos muy en clara. Por lo pronto está el texto de la Declaración de la Independencia del 9 de julio, que aunque parezca mentira, se perdió con el tiempo. No existe en ningún museo cuál fue la declaración original, hay copias y demás, pero la original no se encuentra.
por otro lado, también están quienes firmaron el acta de la Declaración de la Independencia. Si uno va por distintas calles de Buenos Aires y uno ve calles con nombres extraños, y esto será un apellido, será una batalla y demás, no, están reconocidos todos aquellos que firmaron la Declaración de la Independencia, y un pequeñísimo resumen de dónde eran, de qué provincia eran, por qué los habían mandado y demás. Aunque parezca mentira, ya en esa época se habían seleccionado los diputados que fueron al Congreso de Tucumán acorde a la cantidad de habitantes que tenían el lugar que los elegían. Por eso es que Buenos Aires es el que tiene la mayor cantidad de diputados, y hay muchas provincias que mandan un solo diputado. También hay que ser consciente que al Congreso de Tucumán no fueron las provincias del litoral que estaban regidos por Artigas, la Liga del Litoral. Qué interesante. Dado que en esa época la República Oriental del Uruguay actual era la famosa provincia cisplatina, y Artigas había levantado, había formado la Liga del Litoral junto con Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, y trataba de lograr que Córdoba también estuviera involucrada, pero no lo logró. Los cordobeses se dieron cuenta de la trascendencia que tenía esto y enviaron sus diputados. Por eso es que no hay diputados de toda la zona del litoral. Qué interesante eso. ¿Y qué más me puede contar? Me gustaría que me diga qué papel tuvieron nuestros dos próceres más relevantes, quizás, Belgrano y San Martín, en esa declaración. Ya me nombró a Belgrano, que fue el 6 de julio a Tucumán. ¿Y San Martín? Bueno, San Martín lo que tenía estaba ya en Mendoza, era gobernador de Cuyo, estaba ya con su plan continental, y les pedía que apuraran la declaración de la independencia para ir a combatir a un enemigo en nombre de un país nuevo, si no, no tenía a quién. Tenía como diputado a Godoy Cruz, y lo intimaba a Godoy Cruz, lo presionaba con sus cartas para que firmaran la independencia cuanto antes. ¿Por qué? Y porque no podía cruzar los Andes en nombre de quién, si no tenía si no era un país independiente. Entonces le escribe en uno de sus tantos dichos que es más sencillo para un americano soplar una botella que declarar la independencia. Y terminaba una de sus cartas instándolo a Godoy Cruz a que presionara y demás, diciéndole que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Qué importancia que tenía un papel. No nos olvidemos, obviamente, ahora estamos en el siglo XXI y no nos damos cuenta de ello. Tanto es así que, para tomar un ejemplo, en vez de escribir en el WhatsApp, preferimos hablarlo. Y hay que escribir, hay que acostumbrarse a escribir, no perder la costumbre de escribir. Por eso, más allá de todo lo que la tecnología actual con la inteligencia artificial, se siguen vendiendo libros impresos, y que sigue derrotando el libro impreso al ebook y a todo aquello que es lectura o un libro para ser escuchado. El libro es una puerta a la imaginación, es un tren que le permite a uno viajar por distintos lugares sin salir del lugar donde lo está leyendo. Eso es muy importante. Y eso en esa época era fundamental, no había otra forma. Y había que hacerlo cuanto antes posible por las distancias que llevaba enviar una carta o un mensaje o un escrito y demás. Hay muchos ejemplos de, por ejemplo, valga la redundancia, cuando Belgrano le avisa al triunvirato de que había creado una bandera, después que la crea, le piden que la guarde porque no estaba autorizada, y Belgrano ya la había hecho hasta jurar, y le devuelve diciéndole al triunvirato que la va a sacar, no la va a descartar, y la va a sacar cuando tenga el primer triunfo, que fue después en la batalla de Salta.
Usted, hablando de libros, es un libro abierto. Sabe de todo. No, si me puedo jactar de algo en mi vida, y discúlpame que sea tan terminante, lo mejor que he hecho en mi vida y que lo recomiendo y demás, es de ser un buen lector. Todo lo que cae en mis manos, todo libro tiene una enseñanza. Yo tenía un familiar mío muy querido que siempre me decía que cuanto más se vive, más se aprende. Entonces, como tal, de todo lo que uno lee, uno puede sacar una enseñanza, para bien o para mal, pero por eso hay que respetarlo y hay que tenerlo en cuenta. No hay que despreciar los papeles escritos, no hay que despreciar más que nada cuando a uno le recomiendan, lee tal cosa para esto, para lo otro. Coronel, cortamos acá para luego pasar al siguiente bloque, donde le voy a hacer algunas preguntas sobre nuestro pasado y unos próceres relevantes o no, usted me dirá. Retomamos con el coronel Locatelli. Coronel, en estos días hubo 3 fechas que vale la pena traer al presente. El aniversario del fallecimiento de Quiroga y de Rosas, y también el aniversario del regimiento de granaderos a caballo, el 16 de marzo. ¿Qué me puede traer al presente de estos 3 acontecimientos? Bueno, voy a dejar para lo último algo que me honra mucho, que es la creación del regimiento de granaderos a caballo el 16 de marzo por San Martín, por el teniente coronel San Martín, reconocido en esa época por el triunvirato. Los otros 2 que vos has mencionado, la muerte de Quiroga y la muerte de Rosas, muchos años después, en Inglaterra, en Southampton, nos marca una época, o el final de una época que Sarmiento lo tiene muy, muy claro cuando habla de su libro Civilización y Barbarie. Primero, Quiroga, un gran líder federal del interior, que tanto es así que cuando lo matan, lo asesinan en Barranca Yaco, el capitán Santos Pérez, cuando él se paran la galera que se estaba dirigiendo desde Córdoba a su tierra, asoma su cabeza y dice: ¿quién se atreve a detener al tigre de los llanos, como lo llamaban? Y como respuesta, el pobre recibe un pistoletazo en un ojo que lo mata instantáneamente. La muerte de Quiroga es muy difícil de interpretar porque hay diversas opciones: que lo mandaron matar, que lo matan los unitarios, que lo mandaron matar los federales, que Rosas tuvo alguna injerencia y demás. Yo no soy quien como para poder determinar uno u otro. Sí que Quiroga era un caudillo federal del interior con gran atracción por parte de los pueblos y un poco representaba el último de los caudillos. Yo creo que después de Quiroga el último caudillo, gran caudillo que tuvieron en toda esa zona fue el Chacho Peñalosa, que también tuvo un final similar, no tan trágico y demás, pero que representa una época del caudillismo que empezó en 1820 con después que ya se habían aquietado todas las pasiones revolucionarias para independizarnos. Los líderes del interior, empieza la disputa entre unitarios y federales, y bueno, Quiroga era uno de los grandes caudillos federales del interior que hacían que las cosas se movieran de otra forma. En lo que hace a Rosas también es otra controvertida figura que tiene nuestra historia. Rosas gobernó con mano firme, muy firme, hasta la batalla de Caseros. En la batalla de Caseros, Rosas es derrotado por Urquiza, otro federal que luego de estar de su mano para lograr mantener la primacía federal en el interior, sobre todo en la Mesopotamia, Rosas lo envía a Urquiza
a reprimir a todas las revoluciones que había en la Mesopotamia, hasta que Urquiza, el 1 de mayo del 51, produce lo que se llama el pronunciamiento, donde, fíjense lo que es lo que es la historia, la relación que tenían la masa de las provincias con Rosas, era dejarle la representación ante el tratamiento comercial al exterior. Era como si fuera el ministro de Relaciones Exteriores de cada una de las provincias, que se lo daban a Rosas. Pues bien, el 1 de mayo del 51, Urquiza, entrerriano, les retira esa representación, y ahí se dan cuenta de que se está gestando un movimiento para derrocarlo a Rosas. Las causas son diversas y demás, pero si lo vemos a Rosas como el defensor de la soberanía del país, no nos olvidemos de la vuelta de obligado, donde lo manda a Mansilla a parar con las 3 cadenas el avance de la flota anglo-francesa para evitar el comercio, que si bien franquearon esas cadenas, al año siguiente Rosas logró firmar un tratado de comercio, de libre comercio, tanto con Inglaterra como con Francia. Tanto es así que San Martín, y ahí estamos vinculándolo a San Martín con los granaderos y demás, en el único momento donde San Martín vuelve al Río de la Plata y no desembarca, más allá de que Lavalle le pide que desembarque y demás para hacerse cargo de aplacar la revolución interna, San Martín dice que, tal cual lo dijo varias veces, él no iba a levantar su sable contra la sangre de sus hermanos americanos, y le entrega su sable a Rosas por lo que había hecho Rosas en la vuelta obligado de defender la soberanía. Y hoy recordemos que ese sable se exhibe en el Regimiento de Granaderos a Caballo. Exactamente, esa es otra gran disputa, porque el sable tiene que estar en Granaderos y no tiene que estar en el Museo de Histórico Nacional y demás. Son debates. Son puntos de vista y demás que hay que tener. Yo, particularmente como militar, creo que el lugar ideal es el Regimiento de Granaderos a Caballo. Que hoy cumple, 16 de marzo cumple un nuevo aniversario. Exactamente. Esa fue la fecha en donde el triunvirato lo autoriza al teniente coronel San Martín en esa época de crear un regimiento de granaderos a caballo. Uno dice, granaderos a caballo. Nosotros pues ya estamos acostumbrados a ver los granaderos montados y demás, pero para la época el granadero era el soldado que llevaba granadas y tiraba granadas a pie. Entonces esa es una costumbre europea que la trae San Martín para darle movilidad a esos soldados que llegaban hacia adelante y tenían una mejor distancia y una mejor movilidad para arrojar su granada, un mayor radio de acción, diríamos, y volver a reagrupar la fuerza. Por eso se llama Regimiento de Granaderos a Caballo. Qué hombre tan visionario el general San Martín, ¿no? Yo creo que sí, es decir, siempre surgen en algún momento esas personas y demás que tienen otra idea o otra amplitud de criterio para analizar las cuestiones. Hay que rendirle pleitesía a eso. Lamentablemente, y vuelvo a repetir y emplear ese adverbio, es el hecho de que ninguno fue reconocido en vida. Si ustedes ven, todos esos grandes próceres murieron fuera de su país sin el reconocimiento. El reconocimiento siempre fue póstumo. Y la persona pasa en todos lados. Ojo, no nos pasa solamente a los argentinos. Pero la historia pone las cosas en su lugar. La balanza de la historia es la que sopesa luces y sombras y hace que realmente surja la verdadera valía que han tenido los hechos de cada uno de estos hombres. Para finalizar, ¿me recomiendo un libro de la EUDE que hable de San Martín? Bueno, fundamental.
San Martín en Palabras. San Martín en Palabras es un libro precioso donde la EUDE se ha tomado el trabajo de buscar los dichos de San Martín en distintas épocas y registrar dónde lo dijo y dónde está certificado que lo dijo, porque si no, lo hacemos hablar al pobre San Martín, le hacemos decir de todo sin tener el verdadero conocimiento de dónde está. Así que ese es el mejor libro, muy práctico, un formato muy especial que le permite a uno tenerlo a mano y demás, y muy leíble, muy rápido de leer, porque están todas las frases detalladas hoja por hoja, y en el anverso está el lugar donde lo dijo y dónde está registrado que lo dijo. Bueno, recordemos que los libros de la EUDE se consiguen en Cabildo 65, tercer piso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también en la tienda Nube de la editorial. Todos los detalles están en las redes sociales, por ejemplo en Instagram están como Editorial EUDE. Coronel, ¿cerramos por hoy? ¿Le dijo a usted el cierre? Cerremos por hoy, yo les agradezco la paciencia para escucharme. Y creo yo que, como decía el filósofo Séneca, conocer es querer. Si no conocemos nuestro pasado, difícilmente podemos trabajar para el presente y vislumbrar el futuro. Y si tengo un pequeño momentito, quiero también referirles un hecho histórico. Cuando el presidente Avellaneda, en 1880, recibe los restos de Necochea y de Juárez, las cenizas hermanadas, para sepultarlas en la Recoleta, mencionó lo siguiente: los pueblos que se apoyan sobre tumbas gloriosas son los que mejor vislumbrarán el porvenir. Creo que es un buen ejemplo, dicho en el año 1880, para tenerlo en cuenta. Bueno, muchísimas gracias, coronel. Que tengan una linda semana. Hasta la próxima. Gracias.